¿Alguna vez te has preguntado quién está realmente feliz por tu éxito y quién secretamente te envidia? En un mundo lleno de apariencias, a menudo es difícil distinguir entre amigos genuinos y enemigos disfrazados de aliados. Pero hoy, vamos a cambiar eso. En este video vamos a sumergirnos en el poderoso mundo del estoicismo y desvelar los secretos para identificar a esos envidiosos que se esconden en las sombras. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y protección de tu éxito. Es hora de proteger lo que has construido con tanto esfuerzo. La envidia, ese sentimiento oscuro que puede nublar incluso las mentes más brillantes, es un obstáculo común en el camino hacia el éxito. Pero, ¿cómo reconocemos a aquellos que nos envidian y desean nuestro fracaso? Hay señales reveladoras que nos indican la presencia de la envidia en nuestro entorno. Desde comentarios sarcásticos hasta la falta de apoyo en nuestros logros, aprender a identificar estas señales es fundamental para proteger nuestro éxito. Pero no todo está perdido. Con las estrategias adecuadas, podemos proteger nuestro éxito y mantenernos firmes frente a la envidia ajena. Desde establecer límites saludables hasta rodearnos de personas positivas y de confianza, tenemos el poder de blindar nuestro camino hacia el éxito. El estoicismo, una filosofía que se originó en la antigua Grecia y Roma, nos invita a cultivar la virtud, la sabiduría y el autocontrol en nuestras acciones y pensamientos. Al adoptar una mentalidad estoica, aprendemos a aceptar lo que no podemos cambiar y a centrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras reacciones y actitudes frente a la vida. Sin embargo, incluso con una mentalidad estoica, la envidia puede presentarse como una fuerza destructiva en nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en las redes sociales o en nuestras relaciones personales. La envidia puede entorpecer nuestro progreso y socavar nuestra felicidad. Es aquí donde el estoicismo se convierte en una poderosa herramienta. Al abrazar los principios estoicos, podemos aprender a reconocer la envidia en nosotros mismos y en los demás. Más importante aún, podemos desarrollar la fortaleza interior necesaria para resistir sus efectos negativos y mantenernos firmes en nuestro camino hacia el éxito y la realización personal. Exploraremos las señales reveladoras que pueden indicar la presencia de envidia en nuestro entorno. Desde comentarios sarcásticos hasta actitudes pasivo-agresivas, aprender a identificar estas señales es crucial para proteger nuestro éxito y nuestra paz interior. Una de las señales más comunes de envidia es la crítica excesiva o los comentarios sarcásticos sobre nuestros logros. Cuando alguien constantemente menosprecia nuestras victorias o minimiza nuestros esfuerzos, puede ser una indicación de que están luchando con sentimientos de envidia. Otra señal de envidia son los comportamientos como la falta de apoyo o la indiferencia ante nuestros éxitos. En lugar de celebrar nuestros logros, los envidiosos pueden optar por ignorarlos o restarles importancia, mostrando su propia insatisfacción con sus vidas. En el mundo digital de hoy, la envidia puede ser especialmente insidiosa. Desde publicaciones excesivamente ostentosas hasta comentarios envidiosos en las redes sociales, es importante estar atentos a cómo la envidia puede manifestarse en línea y afectar nuestra autoestima. Es importante señalar que no toda crítica es necesariamente envidia. A veces, la crítica constructiva puede ser una herramienta valiosa para nuestro crecimiento personal. Sin embargo, aprender a distinguir entre la crítica genuina y la envidia maliciosa es fundamental para proteger nuestra autoestima y nuestra motivación. Otra señal común de envidia es la imitación o copia de nuestros comportamientos o posesiones por parte de otros. Cuando alguien trata de emular nuestro estilo de vida o nuestras elecciones, a menudo puede ser una indicación de que desean tener lo que nosotros tenemos. Además, la envidia también puede manifestarse a través de chismes y rumores maliciosos sobre nosotros. Cuando alguien difunde información falsa o negativa sobre nosotros, con la intención de dañar nuestra reputación,
es probable que estén motivados por sentimientos de envidia y resentimiento. Finalmente, la envidia también puede conducir a la exclusión social o al aislamiento por parte de ciertos grupos o comunidades. Cuando nos encontramos constantemente excluidos o marginados, puede ser una señal de que otros nos perciben como una amenaza para su propio estatus o éxito. En resumen, reconocer estas señales de envidia en nuestra vida cotidiana es crucial para proteger nuestro éxito y nuestra autoestima. Al estar atentos a estos comportamientos y patrones, podemos tomar medidas proactivas para protegernos y mantenernos firmes en nuestro camino hacia el logro y la realización personal. Ahora que hemos explorado las señales de envidia y cómo pueden afectar nuestro éxito, es hora de aprender estrategias para proteger nuestra paz interior y nuestro progreso. Nos sumergiremos en las enseñanzas del estoicismo y descubriremos cómo podemos fortalecer nuestra mentalidad para enfrentar la envidia con determinación y serenidad. Una de las primeras estrategias que podemos adoptar es establecer límites saludables en nuestras relaciones y entorno. Al definir claramente qué comportamientos y actitudes aceptamos y cuáles no, podemos protegernos de la negatividad y el resentimiento de los demás. Esto puede implicar decir no a las personas que constantemente nos critican o menosprecian, o establecer límites claros en nuestras interacciones para evitar el acoso. Además de poner límites saludables, es vital cultivar nuestra resiliencia emocional. ¿Qué significa eso? Pues imagina que recibes críticas duras en el trabajo o alguien te envidia por tus logros. La resiliencia es como un superpoder que te ayuda a recuperarte rápido de esos golpes y seguir adelante sin dejar que te detengan. Es como si fueras un boxeador que recibe un golpe, pero en lugar de caerte, te levantas más fuerte y sigues peleando por tus metas. Esto significa aceptar las cosas tal como son, incluso cuando no son perfectas. ¿Cómo? Pues imagina que enfrentas un problema difícil en el trabajo o en tus relaciones. En lugar de enojarte o estresarte, puedes verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Además, puedes probar técnicas simples para manejar el estrés, como la meditación o la respiración consciente. Al hacer esto, fortalecemos nuestra resiliencia emocional, lo que nos ayuda a enfrentar la envidia con calma y decisión, sin dejar que nos afecte. Por otra parte, rodearse de personas positivas y de apoyo es esencial para proteger nuestro éxito y nuestra felicidad. Las personas que nos animan, nos inspiran y nos desafían a ser lo mejor que podemos ser, nos ayudan a mantener una mentalidad positiva y constructiva frente a la envidia y la adversidad. Esto puede implicar buscar la compañía de amigos y familiares que nos apoyen incondicionalmente, o unirnos a comunidades y grupos de interés que compartan nuestros valores y metas. Al rodearnos de personas positivas, creamos un entorno propicio para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Si estás disfrutando del contenido hasta ahora, te animo a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones y comparte este video con alguien que creas que también podría encontrarlo útil o interesante. Gracias por tu apoyo. Otras estrategias poderosas que podemos utilizar para proteger nuestro éxito frente a la envidia es ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. ¿Has escuchado el dicho, lo que no te mata, te hace más fuerte? Pues es verdad. Cada obstáculo que enfrentamos en la vida nos brinda la oportunidad de aprender lecciones valiosas y fortalecernos como individuos. En resumen, establecer límites saludables, cultivar la resiliencia emocional, ver las dificultades como oportunidades de crecimiento y gestionar el estrés son estrategias poderosas que podemos utilizar para proteger nuestro éxito frente a la envidia. Al aplicar estas estrategias en nuestras vidas, fortalecemos nuestra mentalidad estoica y nos mantenemos firmes en nuestro camino hacia el logro y la realización personal. Una forma efectiva de aplicar el estoicismo para manejar la envidia
es practicar la indiferencia hacia los juicios y opiniones de los demás. Recuerda que no puedes controlar lo que otros piensan o sienten, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellos. Mantén tu enfoque en tus propios valores y metas, y no te dejes afectar por la negatividad externa. Otra sugerencia es practicar la gratitud y la aceptación. En lugar de compararte constantemente con los demás o desear lo que tienen, enfócate en apreciar lo que tienes y en encontrar satisfacción en tus propios logros y experiencias. La gratitud te ayuda a cultivar una actitud positiva y a mantener la envidia a raya. Ahora es tu turno de actuar. Te animamos a que apliques estas estrategias en tu vida diaria y compartas tus experiencias con nosotros en la sección de comentarios. ¿Has enfrentado situaciones de envidia recientemente? ¿Cómo has aplicado los principios del estoicismo para manejarlas? Queremos escucharte. Así que, no esperes más. Empieza hoy mismo a aplicar los principios del estoicismo para proteger tu éxito y cultivar la paz interior. Recuerda, eres el dueño de tu destino y tienes el poder de enfrentar la envidia con calma y determinación. Adelante. En conclusión, el estoicismo emerge como una herramienta poderosa para proteger nuestro éxito y cultivar la paz interior en un mundo lleno de envidia y adversidad. Al aplicar sus principios en nuestras vidas, podemos enfrentar los desafíos con coraje, mantenernos firmes en nuestros objetivos y alcanzar la verdadera felicidad. No hay límites para lo que podemos lograr con una mentalidad estoica. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia el entendimiento del estoicismo y la envidia. Recuerda, en la batalla por el éxito y la felicidad, la calma y la determinación del estoicismo son tus aliados más poderosos. Que tu camino esté lleno de éxito, serenidad y realización. Hasta pronto.